Bienvenidos a una nueva exploración. Hoy viajamos a un siglo que, bueno, a menudo queda un poco en la sombra, ¿verdad? El siglo VII. Sí, totalmente. Parece un siglo de transición, pero pasaron muchísimas cosas. Exacto. Lejos de ser tranquilo, fue como una olla a presión, donde la cristiandad, en sus dos grandes ramas, la occidental y la oriental, estaba definiendo aspectos súper importantes de su fe. La pregunta clave es esa. ¿Cómo dos ramas que compartían la fe en Cristo empezaron a distanciarse tanto? ¿Qué pasaba realmente entre Roma y Constantinopla en ese momento? Una pregunta fundamental para entender lo que vino después. Ese es nuestro foco hoy. Queremos sumergirnos en esas diferencias doctrinales, también en las costumbres de la Iglesia, las prácticas y las raíces culturales que marcaron esa relación entre el cristianismo occidental, con Roma a la cabeza, y el oriental. Un tema complejo, sí. Para guiarnos, nos vamos a basar en unos anexos histórico-teológicos que hemos estado mirando. Sí, que profundizan bastante en este periodo. Y ofrecen una perspectiva, bueno, hay que decirlo, muy centrada en cómo se veían las cosas desde Roma. Es importante tener eso en cuenta. Desde luego, es la visión que presentan esas fuentes. El objetivo es entender de dónde venían esas tensiones, por qué chocaban a veces estas dos grandes tradiciones y, siguiendo un poco la línea de nuestras fuentes, qué papel creía Roma que debía jugar apoyándose siempre en la figura de Pedro. Vale, pues vamos a desgranar esto. Vamos allá. Empecemos por el corazón doctrinal, ¿no? El gran debate teológico de la época. Entender bien el misterio de Cristo. El tema central. Claro. ¿Cómo es posible que coexistan perfectamente divinidad y humanidad en una sola persona? Y ojo, que esto no era un simple debate de eruditos, ¿eh? No, para nada. Tocaba la fibra misma de la salvación. O sea, la pregunta era, si Cristo no asumió nuestra humanidad por completo, ¿cómo puede salvarnos? Era la pregunta del millón, de verdad. Exacto. Y para entender la que se montó en el siglo VII, hay que ir un poco atrás, al Concilio de Calcedonia, en el 451. El punto de partida, claro. Eso es. Calcedonia intentó poner paz, definir un equilibrio. Dijo, en Cristo hay dos naturalezas, divina y humana, pero están unidas en una sola persona, la del Verbo. Y la clave estaba en cómo se unían. Sin confusión, ni cambio, ni división, ni separación. Una fórmula que buscaba contentar a todos, o al menos fijar los límites. Intentaba fijar los límites, sí. Pero aquí es donde, como dices, la cosa se complica. Porque aunque en teoría todos aceptaban Calcedonia, la interpretación, o mejor dicho, el énfasis, pues era distinto. Ajá. En Oriente, con su tradición filosófica griega, se tendía a subrayar más la unidad de la persona de Cristo, como el Verbo divino actúa a través de esa humanidad que asume. Entiendo. En Occidente, en cambio, muy influidos por figuras como el Papa León Magno, y con una mentalidad latina, digamos, más jurídica, más de definiciones claras. Más concreta, quizás. Sí, más concreta. Ponían el foco en la distinción clara de las dos naturalezas. Querían asegurarse, sobre todo frente a ciertas herejías, de que la humanidad de Cristo no quedara como diluida, ¿no? O sea, que casi parecían hablar idiomas teológicos un poco diferentes sobre el mismo misterio. Pues sí, has dado en el clavo. Era como una especie de gramática teológica distinta. Y esa diferencia de enfoque, claro, abrió la puerta a nuevas polémicas. Claro. Empezaron a surgir ideas que, desde la óptica de Roma y de los defensores estrictos de Calcedonia, pues parecían desequilibrar esa balanza. Hablamos de posturas como el monofisismo, que ya venía de antes, la idea de una sola naturaleza mezclada, o sus variantes posteriores, que eran más sutiles, como el monoenergismo, que defendía una sola fuente de acción o energía en Cristo, y sobre todo el que marcó el siglo VII, el monotelismo. El monotelismo. La idea de que en Cristo había una sola voluntad. Espera, una sola voluntad. Si ambos lados aceptaban que era Dios y hombre, ¿por qué era eso tan problemático para Roma? Ahí está el kit de la cuestión para la teología romana de la época. Defender dos voluntades, una divina y una humana, lo que llamamos diotilitismo, no era una cuestión menor, ni un capricho intelectual. ¿Cuál era el fondo? Libre, capaz de elegir obedecer al Padre. ¿Qué sentido tiene entonces su obediencia hasta la muerte, de la que habla San Pablo en Filipenses? Claro. Para que la redención sea auténtica, el Hijo de Dios tenía que obedecer como hombre, con una voluntad humana real que libremente sigue a la divina. Si le quitas la voluntad humana, ¿cómo hay obediencia humana? Y sin esa obediencia humana libre, la redención misma parecía
quedar comprometida. Entiendo perfectamente. Ponía en juego el significado mismo del sacrificio redentor de Cristo. Era algo central. Exactamente. Por eso esta disputa sobre las voluntades fue tan intensa y duró tanto tiempo. ¿Y cómo se resolvió? Pues la resolución oficial llegó en el Tercer Concilio de Constantinopla, entre el 680 y el 681. Es el Sexto Concilio Ecuménico. Ajá. Ahí, con una participación importante de Roma, los legados del Papa Agatón jugaron un papel clave con sus cartas, se definió formalmente que en Cristo existen dos voluntades naturales y dos operaciones naturales. La humana sigue libremente a la divina sin oposición, pero existiendo realmente. Se vio como la interpretación coherente y necesaria de Calcedonia. Vale. Y hablando de papas y tensiones doctrinales, siempre sale a relucir un caso un poco espinoso, ¿no? El del Papa Honorio I, de principios del siglo VII. Sí. El caso Honorio. Se le acusó, después de muerto, de haber sido, digamos, blando con el monotelismo, cuando empezaba a surgir. ¿Y cómo encaja esto en todo el panorama? Sí, el caso Honorio es delicado, sin duda. Y es verdad, fue condenado póstumamente en ese mismo concilio de Constantinopla III. Pero aquí es clave entender cómo Roma interpretó y aceptó esa condena, según nos cuentan las fuentes que estamos analizando. A ver. La postura romana fue aceptar la condena, pero dirigida a su negligencia pastoral, a su falta de diligencia, de vigilancia, por no haber atajado el problema con más claridad y firmeza cuando surgió, no porque hubiera enseñado formalmente una herejía como doctrina de la Iglesia. O sea, distinguían entre una posible falta de reflejos, una omisión pastoral de un papa concreto y la enseñanza oficial de la sede romana como tal, lo que se llama enseñar ex cátedra, ¿no? Exacto. Esa es la distinción fundamental que se hizo y que luego ha sido muy importante en la teología católica. Y fíjate, de este episodio tan complejo, la reflexión teológica posterior, sobre todo en Occidente, extrajo una idea importante. ¿Cuál? Se argumentó que la promesa de Cristo a Pedro, esa de que su fe no fallaría, recogida en el Evangelio de Lucas, ¿Sí? garantizar la indefectibilidad de la Iglesia en la fe. O sea, la idea de que la doctrina correcta, en lo esencial, perdurará en la Iglesia a lo largo del tiempo. Pero, y aquí está el matiz, no asegura que cada papa sea personalmente infalible en todas sus decisiones o juicios, ni que sea inmune a cometer errores, incluso omisiones pastorales como la que se le achacó a Honorio. Es una distinción sutil pero crucial, ¿no? Como decir que la institución tiene una garantía de fondo, pero las personas que la ocupan pueden fallar. Algo así. Es como decir que la brújula de la Iglesia, por la promesa a Pedro, a la larga apunta al norte verdadero, pero un capitán concreto en un momento dado puede cometer un error de navegación o no estar todo lo atento que debería. Muy interesante la distinción. Entonces, desde la perspectiva de estas fuentes que manejamos, este caso Honorio, lejos de debilitar el papel de Roma, casi lo matizaría o lo reafirmaría de otra manera. Así lo interpretan estas fuentes, efectivamente. Argumentan que, precisamente, este caso muestra que la Iglesia tiene mecanismos para identificar y corregir fallos, incluso los de un papa, sin romper la continuidad doctrinal fundamental. Para esta visión, la importancia de Roma como punto de referencia para la unidad no dependería tanto de la perfección personal de cada papa, sino de la promesa divina ligada al oficio de Pedro, a la sede apostólica. Vale, me queda más claro ese punto. Hemos tocado la complejidad doctrinal, que era enorme. Pero las tensiones no eran solo cosa de teólogos discutiendo sobre naturalezas y voluntades, ¿verdad? No, que va. ¿Cómo se manifestaban estas diferencias en la vida diaria de las iglesias? ¿Había costumbres distintas que crearan distancia o recelo? Absolutamente. Las diferencias en la práctica cotidiana eran muy visibles y a menudo fuente de bastante fricción. Un área clave, por ejemplo, era la disciplina del clero. Eran casados. Incluso en algunas tradiciones orientales antiguas, los obispos también podían estarlo. Mientras que en Occidente... En Occidente, en cambio, se estaba consolidando cada vez más la práctica del celibato clerical como ideal, aunque todavía hubiera variaciones. Pero la tendencia era clara hacia la continencia. Claro, dos modelos de vida clerical bastante diferentes conviviendo en la misma Iglesia universal. Eso tenía que generar roces. Y los generó. Chocaron frontalmente en un concilio muy particular, el llamado Concilio Quinisexto o Truyano II, celebrado en Constantinopla en el 692. ¿Qué pasó ahí? Pues fue convocado por el emperador Justiniano II, pero casi sin representación occidental.
Y este concilio dictó un montón de cánones disciplinares, de normas, que iban directamente en contra de las costumbres romanas. Por ejemplo, Pues mira, el Canon 13 reafirmaba explícitamente el derecho de los clérigos, presbíteros, diáconos, a usar del matrimonio contraído antes de la ordenación. El Canon 55 llegó a prohibir el ayuno en sábado, que era una práctica habitual en Roma. Y hubo otro muy famoso, el Canon 82, que prohibió representar a Cristo como Cordero, el Agnus Dei, y exigió que se le representara siempre en forma humana. caramba. Decisiones que afectaban a la liturgia, a la disciplina. ¿Y Roma cómo reaccionó a todo esto? Pues con un rechazo bastante firme. Varios papas de la época, como Sergio I, Juan VII y otros después, se negaron a aceptar esos cánonos del Truyano II. ¿Y por qué? ¿Era solo una cuestión de poder, de no aceptar lo que venía de Constantinopla? Bueno, según la interpretación que ofrecen nuestras fuentes, no era simplemente terquedad política. Lo veían como una defensa legítima de su propia tradición apostólica latina, que consideraban tan válida y antigua como la oriental. Claro, El principio que defendían era claro. Una costumbre local, aunque fuera la del Imperio Bizantino y su capital, no podía imponerse universalmente sobre otra tradición apostólica igualmente legítima. Era una cuestión de respeto a la diversidad dentro de la unidad de fe, una cuestión eclesiológica de fondo. entendido. Además del celibato y estas normas del Truyano, ¿había otras diferencias prácticas en el día a día que se notaran? Sí, claro. Aunque las fuentes que manejamos no entran en todos los detalles, sabemos que había diferencias en la liturgia. Por ejemplo, el tipo de pan usado en la Eucaristía. Pan ácimo, sin levadura, en Occidente; pan fermentado, con levadura, en Oriente. Una diferencia clásica esa. Sí. También variaciones en la forma de administrar algunos sacramentos. Diferencias en los calendarios litúrgicos, en las fiestas de los santos, en las oraciones propias de cada iglesia. Cada lado, lógicamente, veía sus propios ritos y costumbres como la expresión más auténtica y venerable de la tradición apostólica. Y todas esas pequeñas cosas sumadas, día tras día, imagino que contribuían a crear un sentimiento de, bueno, de ser distintos, de alteridad, como dicen los expertos. Exacto. Alimentaban esa sensación de que ellos lo hacen diferente. Vale. Tenemos los debates doctrinales profundos, las diferencias prácticas, cotidianas, pero intuyo que había algo más de fondo, ¿no? ¿Cuáles eran las causas subyacentes que, quizás sin quererlo, alimentaban estas tensiones y dificultaban el entendimiento? Sí, es crucial mirar más allá de lo puramente teológico o disciplinar. Hay factores históricos y culturales que fueron decisivos. Uno fundamental fue el lenguaje y la mentalidad. ¿El griego frente al latín? Exacto. El griego, que era la lengua de la teología oriental, es un idioma muy rico para la especulación filosófica, para los matices conceptuales. Piensa en palabras clave como energeia, operación, energía; hipostasis, subsistencia, persona; teosis, divinización. Ujú. El latín, en cambio, la lengua de Occidente, tiende a ser más jurídico, más preciso en las definiciones legales, más concreto. Palabras como persona, natura, substantia, tenían un trasfondo más legalista, por así decirlo. ¿Y eso generaba malentendidos al traducir o al discutir? Constantemente. Palabras que parecían equivalentes directas, como persona en latín y hipóstasis en griego, en realidad no tenían exactamente los mismos matices ni la misma historia conceptual. Las traducciones literales a veces eran trampas. Claro. Lo que para un teólogo griego era una forma de hablar de la unión íntima y dinámica en Cristo, para un oído latino podía sonar peligrosamente a confusión de naturalezas. Eran, como decíamos antes, gramáticas mentales distintas intentando expresar el mismo misterio inefable de Dios hecho hombre. Es fascinante ver cómo el lenguaje puede moldear el pensamiento y crear barreras sin querer. ¿Qué otros factores de fondo había? Otro factor enorme era el contexto político. En Oriente, el emperador bizantino tenía una influencia inmensa sobre la Iglesia. Era visto como protector de la fe y a menudo los concilios y las fórmulas doctrinales se usaban también como instrumentos para mantener la unidad religiosa y, por tanto, política del imperio. El famoso cesaropapismo, ¿no? Bueno, es un término complejo, pero sí apunta a esa estrecha relación e influencia del poder imperial en asuntos eclesiásticos. Y esta presión política sobre la teología, lógicamente, generaba roces, sobre todo con Roma. ¿Por qué especialmente con Roma? Porque
Roma, aunque formalmente parte del imperio, estaba geográficamente más lejos del control directo del emperador en Constantinopla. Además, por su historia y su situación en Occidente, valoraba mucho más su independencia en cuestiones de doctrina. Esto plantea, claro, la eterna y complicada cuestión de la relación entre la Iglesia y el poder político. Y no hay que olvidar las experiencias pastorales diversas. Las iglesias orientales convivían día a día con comunidades cristianas muy antiguas que seguían otras interpretaciones de la fe, como los monofisitas en Egipto y Siria o los nestorianos más al este. También había una enorme diversidad étnica dentro del Imperio bizantino. Eso debía condicionar su enfoque, ¿no? Claro, a veces esto les llevaba a buscar fórmulas teológicas de compromiso, un terreno común que pudiera unir a la gente o reintegrar a grupos disidentes. Fórmulas que, vistas desde Roma, que en ese momento era doctrinalmente más homogénea, pues se miraban con sospecha. Temían que esas fórmulas de compromiso diluyeran la fe definida en Calcedonia. Y supongo que debajo de todo también latía una cuestión de autoridad. ¿Quién tenía la última palabra? Sin duda, había una disputa latente, a veces más explícita, sobre quién era el guardián principal y el intérprete autorizado de la tradición apostólica y de los concilios. Roma reivindicaba claramente su primacía basándose en ser la sede del apóstol Pedro. Ajá. Las grandes iglesias orientales, Constantinopla, Alejandría, Antioquía, Jerusalén, sin negar necesariamente un honor especial a Roma, también defendían con fuerza su propio linaje apostólico y su riquísimo legado patrístico, con los grandes padres griegos como Atanasio, los Capadocios, Crisóstomo. Era, en parte, un pulso por la autoridad interpretativa de la fe común. Bien, creo que tenemos una imagen bastante completa de la complejidad. Doctrina, práctica, cultura, política, idioma, autoridad. Ahora, para ir enfocando el final, centrémonos en cómo Roma, según estas fuentes que analizamos, se veía a sí misma en medio de todo este torbellino. Cómo justificaba su rol, sus intervenciones, apelando a esa figura de Pedro. Sí, es importante entender esa autocomprensión romana que reflejan los textos. Desde la perspectiva presentada en estos documentos, Roma entendía su papel basándose en varias ideas clave, interconectadas. A ver. Primero, la idea de continuidad histórica y responsabilidad. Se veían a sí mismos como los herederos directos de los apóstoles Pedro y Pablo que murieron en Roma. Sentían que tenían la responsabilidad especial de custodiar intacto el depósito de la fe recibido de los apóstoles. Una idea que ya venía de antiguo, ¿no? Sí, ya San Ireneo de Lyon en el siglo II hablaba de que todas las iglesias debían estar en concordia con la Iglesia de Roma por su principalidad o autoridad preeminente. Para la Roma del siglo VII, esta responsabilidad histórica les obligaba, en cierto modo, a intervenir cuando veían que la integridad doctrinal estaba en peligro. O sea, no lo veían como una búsqueda de poder político, sino como un deber de cuidar la fe original. Esa es la autocomprensión que reflejan estas fuentes, sí. Segundo, y muy ligado a lo anterior, veían el primado de Pedro como un servicio a la unidad de toda la Iglesia, no tanto como un deseo de dominar, sino como un ministerio necesario para asegurar que todos los cristianos compartieran la misma fe esencial en Cristo. Un punto de referencia. Exacto. Cuando intervenían en controversias doctrinales como la del monotelismo que hemos visto, lo hacían, según esta óptica, para evitar desviaciones que pudieran romper la unidad de la fe y poner en peligro, en última instancia, la salvación. Hay una frase famosa del Papa Agatón en su carta al Concilio de Constantinopla III, donde dice que la sede de Pedro por la promesa de Cristo nunca se ha desviado de la regla de la fe apostólica. Entiendo. ¿Y cómo se relacionaba esto con las definiciones doctrinales de los concilios? Pues Roma se veía a sí misma, en cierto modo, como un criterio de concreción y salvaguarda. Por esa conexión especial que reivindicaban con Pedro y Pablo, sentían que tenían la autoridad y el deber de asegurar que las fórmulas de fe fueran no solo correctas, sino también fieles a la tradición recibida y que protegieran adecuadamente a los creyentes de errores. Como en el caso de las dos voluntades. Justo. La insistencia en las dos voluntades de Cristo, por ejemplo, no era vista desde Roma como un mero capricho teológico o una cuestión de palabras, sino como algo esencial para salvaguardar la verdad de la encarnación, que Cristo fue plenamente humano, y por tanto, la realidad misma de nuestra redención a través de su obediencia humana. Y finalmente, incluso en los momentos más tensos o difíciles, como el caso de Honorio o el rechazo a los cánones del Concilio Truyano II, la perspectiva romana que transmiten estas fuentes es que actuaban por fidelidad responsable. ¿Qué quieres decir con eso?
que entendían que la Iglesia, para mantenerse fiel a Cristo, a veces necesita corregirse a sí misma o necesita que alguien señale los posibles desvíos. La corrección, aunque pudiera ser dura o crear conflicto, se veía como un deber derivado de esa responsabilidad de custodia. Hay una analogía conocida. La roca, que es Pedro, no está para dominar el edificio, que es la Iglesia, sino para darle estabilidad y fundamento. Una visión muy clara de su propio papel. Sí, pero es fundamental recordar, como decíamos al principio, que esta es la visión desde las fuentes romanas que estamos analizando. Es su autocomprensión en ese periodo histórico concreto. Otras partes de la cristiandad, como hemos visto, tenían sus propias perspectivas y énfasis. Exacto, es la perspectiva de los documentos que hemos usado como base. Bueno, pues hemos recorrido un terreno realmente complejo, ¿eh? La doctrina sobre Cristo, las prácticas tan distintas, las barreras del lenguaje y la cultura, las innegables presiones políticas y esta visión particular de Roma sobre su propio papel basado en la herencia de Pedro, tal como lo presentan nuestras fuentes. Exacto. Y una reflexión que quizás se desprende de todo esto al leer estos documentos es que estas tensiones del siglo VII, aunque fueran dolorosas y contribuyeran a un distanciamiento progresivo, eran quizás las fricciones casi inevitables dentro de un mismo cuerpo, la Iglesia, que intentaba comprender y vivir el misterio insondable de Cristo. Desde la perspectiva romana, que hemos analizado, defender ciertas doctrinas y disciplinas no se veía como una imposición, sino como un acto de responsabilidad. Un servicio a la verdad que ellos creían salvadora y a la unidad de la fe, un esfuerzo por garantizar que el Cristo en quien se creía era verdaderamente Dios y a la vez verdaderamente hombre, con todo lo que eso implica para nuestra redención. El papado, en ese contexto tan complejo, se veía a sí mismo como ese garante de la unidad y la autenticidad frente a las complejidades teológicas y las presiones de la época. Y para cerrar, como siempre, una idea para que quienes nos escuchan le den una vuelta. Ver cómo el lenguaje, la cultura, la política y la teología interactuaron de forma tan compleja en estas disputas de hace 14 siglos, nos da quizás alguna pista para manejar los desacuerdos profundos que tenemos hoy en día, en cualquier ámbito. Es una buena pregunta. ¿Cuántas veces nuestras diferencias, que parecen irreconciliables, surgen en realidad de no entender la gramática profunda del otro, de venir de contextos muy distintos, más que de tener intenciones opuestas o malvadas? ¿Qué mecanismos necesitamos hoy para buscar la unidad, respetando la diversidad que es legítima, reconociendo que a veces usamos lenguajes diferentes para expresar nuestras verdades más profundas o nuestras preocupaciones más sentidas? Da que pensar, sí. Algo en lo que pensar sin duda, más allá de esta inmersión histórica en el fascinante y convulso siglo VIII.